Ya habíamos visto las perforadoras neumáticas, ahora vamos a ver las perforadoras hidráulicas, ¿no? Que digamos de aquí a un tiempo ya son bastante conocidas en nuestras operaciones subterráneas. La mayor cantidad de minas subterráneas en nuestro país ya son o semi-mecanizadas o mecanizadas o convencionales pero en proceso de mecanización. Entonces, toda mina subterránea ya cuenta con un equipo perforador hidráulico, ya sea para avances, para desarrollos, quizá para exploraciones o para preparaciones, ¿no? Si bien la explotación propiamente dicha todavía se puede ejecutar con una máquina neumática, la tendencia actual es que todas estas operaciones ya mencionadas se realicen con una perforadora hidráulica. Entonces vamos a adentrarnos más en el tema de las perforadoras hidráulicas. Una perforadora hidráulica consta de los mismos elementos de una perforadora neumática. La diferencia radica en la utilización de aceite suministrado por un grupo de bombas en vez de aire comprimido para el accionamiento de sus componentes. O sea, se podría decir entonces que el material o el insumo que hace funcionar a estas máquinas, a estas perforadoras, ya no es el aire comprimido, ¿verdad? Ahora si no, va a ser los aceites, ¿no? Dice, la aparición de estas perforadoras desplazó y limitó el campo de aplicación de las perforadoras neumáticas. Habíamos visto ya que las perforadoras neumáticas habían sido prácticamente relegadas a un intervalo de 50 a 100 milímetros de diámetro aproximadamente, ¿no? Y digamos que estas perforadoras hidráulicas fueron las responsables de este desplazamiento, ¿no? Dice, como se verá en la siguiente lámina, se tiene un cuadro comparativo entre ambos tipos de perforación, ¿no? Este cuadro nos va a explicar más o menos cuáles son los grandes rasgos distintivos de los dos tipos de perforación. Cuadro comparativo entre martillo neumático e hidráulico, ¿no? Ahí tenemos la relación del diámetro entre el pistón y diámetro del barreno. Tenemos la carrera del pistón. Tenemos la frecuencia de golpeo. Para el caso de los neumáticos de entre 1500 y 3400 golpes por minuto. Para el hidráulico entre 2000 y 5000, ¿no? Vemos un rango por encima más o menos de las perforadoras neumáticas. El consumo de aire de 2.1 a 2.8 metros cúbicos por minuto. Aproximadamente por centímetro de diámetro, ¿no? Y miren la cantidad, la diferencia de aire en el martillo hidráulico es prácticamente se reduce a la cuarta parte, ¿no? De 0.6 a 0.9 metros cúbicos por minuto por cada centímetro de diámetro, ¿no? Básicamente esas son las principales diferencias, ¿verdad? Entonces, como ahí pueden apreciar en el cuadro, cada perforadora tiene lo suyo, pues, ¿no? Cada una tiene su aplicación. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de las perforadoras hidráulicas? En este caso, frente a las neumáticas. Dice, menor consumo de energía, ¿no? Presiones de fluidos mucho mayores que el aire comprimido. Claro, el aceite en este caso que va a ser el encargado del accionamiento tiene muchísima mayor presión, ¿no? Que el aire comprimido. La caída de presión son mucho menores. Ese punto se refiere, por ejemplo, a las perforadoras neumáticas que dependen de una red de aire comprimido. Entonces, esta red de aire comprimido tiende a presentar pérdidas de presión, ya sea por el ramal, ya sea que el ramal se ramifica, se bifurca, se instalan diversos accesorios cuando se abren nuevos laboreos, entonces ya va a haber una caída de presión. La tubería se deteriora, se rasga, se revienta, se rompe, se crean huecos, orificios, que ya va de alguna manera u otra deteriorando y haciendo que la presión se vaya perdiendo en el camino, ¿verdad? Entonces,
en toda la red hasta llegar al laboreo principal donde se está trabajando, ya se va a sentir una caída de presión, ¿no? Por depender de un fluido que digamos que tiene que recorrer una distancia amplia desde su punto de origen hacia la labor. Todo eso nos expone a sufrir ese tipo de pérdidas, que es distinto a las perforadoras hidráulicas que dependen del aceite, ¿no? Que está propiamente en la máquina, ¿verdad? Utilización de la energía de manera más eficiente. Solo 1/3 de energía por metro perforado de lo que consume una perforadora neumática, ¿no? Es más eficiente la utilización de su energía. Menor costo de accesorios de perforación. La forma de la onda de choque es más limpia y uniforme en los martillos hidráulicos, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? En menor desgaste, ¿verdad? Y ahí dice, por lo que se producen menos niveles de tensión, que son el origen de la fatiga sobre los aceros. Ya sabemos que fatiga es sinónimo de pérdida de calor, es sinónimo de desgaste. Mayor capacidad de perforación. Stock más amplio de varillaje largo, ergonomía de equipos que permiten mejores condiciones de trabajo. Claro, como les había mencionado, en perforación horizontal, por poner un ejemplo, las longitudes máximas de varillaje en perforación neumática que se utilizan son entre 8 a 10 pulgadas, ¿no? En este caso, las perforadoras hidráulicas cuentan con un varillaje más amplio, ¿no? Tenemos barras de 16 hasta de 18 pies, perdón, ¿no? Entonces, se nota que hay un rango más alto para escoger en este caso, ¿no? Perforadoras hidráulicas. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de la perforación hidráulica? Mayor costo de inversión. Mayor costo de inversión, claro, es justo el ejemplo que yo les había puesto en la perforación neumática, ¿no? Por poner un ejemplo, una jack le debe costar aproximadamente, debe ser la 20ª parte, la 30ª parte, ¿no? Entonces, digamos que para poder contar con una perforadora hidráulica yo ya debo tener un cierto capital de inversión, ¿no? Que muchas operaciones pequeñas o muchas operaciones que están iniciando su proceso de minado en algunos casos no cuentan, ¿no? Entonces simplemente se llega a utilizar las perforadoras neumáticas por el costo de inversión que es elevado, ¿no? Para una perforadora de tipo hidráulica en comparación. Otra desventaja es el traslado de los equipos, ¿no? Como también les había dicho en el acápite anterior, estas máquinas perforadoras vienen montadas sobre chasis, ¿no? Algunos sobre orugas, algunos sobre neumáticos, que pueden tener algún impasse, ¿no? Supongamos que como me ha pasado algunas veces, el jumbo está trabajando, por poner un ejemplo, hablando de un equipo ya hidráulico, estoy trabajando con un jumbo y termino el frente de perforación y me necesito desplazar a otro frente de perforación, ¿no? Y en lo que me estoy desplazando se revienta la llanta del jumbo. Entonces eso me origina una demora en el inicio del siguiente frente de perforación. Tengo que solicitar el soporte mecánico correspondiente, tienen que llegar a la labor con la llanta de repuesto, ir al almacén, proceder a traerla, pasar por el taller, recoger las herramientas necesarias, llegar a la labor que de por sí en una mina mecanizada grande te está tomando entre 15 a 30 minutos en el mejor de los casos, y proceder al realizar el cambio de neumático, ¿no? Entre que descargas el neumático, las maniobras de sacar el neumático reventado, hacer el cambio, creo que ya pasaron aproximadamente 45 minutos a 60 minutos. Y ese tiempo aproximado es el que me toma perforar un nuevo frente, ¿no? Por poner un ejemplo. Y si estuviéramos hablando de horas mayores de la tarde, como
4, 4 y media de la tarde, entonces prácticamente yo ya estaría perdiendo un disparo, ¿no? Tanto en avance como en producción, simplemente porque el equipo no se pudo trasladar. Caso contrario ocurre con las perforadoras neumáticas, ¿verdad? Que simplemente son trasladadas por el operador y su ayudante o por un equipo liviano o camión que pudiera ayudar en su traslado. Algunas otras desventajas que tenemos: mantenimiento y reparaciones más complejas y costosas. Claro, este equipo se le tiene que realizar mantenimiento y reparación de tanto de su motor hidráulico, de su motor eléctrico. O sea, tiene muchísimos componentes que necesitan un mantenimiento más recurrente, ¿no? Ya no es un tema más o menos preventivo como la máquina neumática. Ya aquí estamos hablando de más mantenimientos programados, ¿no? De repente en la máquina neumática tú programabas a determinada yacle hacerse su preventivo una vez a la semana, ¿no? Por ejemplo. Aquí ya va a ser su mantenimiento de 50 horas, de 100 horas, de 250, de 500 horas, de 1000 horas. En otros casos más extremos, correctivos. Otros casos más extremos todavía, overhaul. Para tú hacer un overhaul prácticamente estás paralizando la máquina por muchas semanas, ¿no? El equipo por muchas semanas. Y tú sabes que tener un equipo parado se traduce en pérdidas, ¿verdad? Porque es un costo de oportunidad el desperdiciado, el no utilizar un equipo. Entonces, en lo que refiere a mantenimiento y reparaciones, es mucho más complejo y costoso que una máquina neumática, ¿no? Otra desventaja: stock en el mercado nacional. Tú necesitas una perforadora. Si necesitas una Jacleg en el mercado, probablemente vas a encontrar cientos, decenas de cientos en stock, ¿verdad? Pero si tú, por ejemplo, necesitas un Jumbo o un Simba, muy difícil. De repente de segunda mano o por alquiler lo vas a encontrar. Pero si tú quieres adquirir, que es lo que las empresas hoy en día tienden a hacer, si tú requieres adquirir un equipo, tú lo tienes que pedir para fabricación, ¿no? Por ejemplo, nosotros pedimos un Jumbo en el año 2017 y recién estuvo llegando a fines del 2018, ¿no? A veces tarda más tiempo, a veces un poco menos tiempo, pero son muchos meses en los que tú estás prácticamente sin equipo, ¿no? Por este tema, por el stock en el mercado nacional, ¿no? Es complicado poder encontrar un equipo rápido, nuevo, ¿no? Costo de equipo mayor después de vida útil del equipo. Esto se refiere al costo horario, ¿no? Si operar un equipo nuevo me cuesta, por poner un ejemplo, 50, 60 dólares por hora, una vez que este equipo cumple su vida útil de los 5 años, probablemente me empiece a costar el sexto año el 15% más, el séptimo año el 20% más y así sucesivamente. El equipo, cuando cumple su vida útil, su costo de mantenimiento es mayor. Y lo digo porque, o sea, por sentido común se pensaría, pues no, pero si ya cumplió su vida útil es obvio que lo vas a retirar de la operación y vas a tener un equipo nuevo, ¿no? Claro, eso nos dice la teoría, ya necesita cambio. Pero créanme que en las mayorías de minas no es así. Cumple su vida útil y aún sigue trabajando al menos una vida útil más, ¿no? Y esa vida útil más me va a traer consigo costos de mantenimiento más elevados, ¿no? Fácil, me dirán ustedes, ¿se le hace overhaul al equipo? Correcto. El overhaul de por sí es caro, ¿no? Estamos hablando del 45% aproximado del costo del equipo nuevo, porque básicamente se le reemplaza absolutamente todo, ¿no? Aún así, un equipo overhauleado tiene mayor probabilidad de falla que un equipo nuevo, ¿no? Entonces, por todo lado, el costo de mantenimiento de equipo después de haber culminado con su vida útil va a ser mayor, y eso también es una desventaja.
Entonces vamos a ver la sección de un martillo hidráulico en esta diapositiva, ¿no? Como podemos ver de derecha a izquierda nuevamente tenemos el motor de rotación y con sus engranajes, el pistón de golpeo que es la misma característica en común con las perforadoras neumáticas, el control de parámetros de perforación, tenemos un pistón amortiguador, nuevamente la entrada de fluido de barrido, que en este caso va a ser el agua, y el adaptador de culata o shank adapter, como se le conoce con su nombre en inglés, ¿no? Que es el que va a permitir la conexión entre la máquina perforadora y el barreno.